Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Unas de Cabas y otras de Castro, su alternativa en la red. Buenas tardes, Winston, ¿cómo estás? Bueno, Pedro, ya llegó el 18 de mayo, se realizaron las primarias de la oposición con una participación de aproximadamente 650,000 electores, hay un estimado del 7.5% de la población general. Se venció el miedo que había a la abstención. ¿Qué opinas tú de ese proceso inédito? Bueno, yo creo que de nuevo vamos a ver a los compañeros del PSUV y a Diosdado Cabello y al presidente Maduro muy decepcionados, porque ellos siempre están apostando a los pleitos intestinos dentro de la Mesa de la Unidad, y creo que efectivamente se van a quedar con los crespos hechos, porque la Mesa de la Unidad acaba de demostrar madurez, sensatez política y sobre todo abrir el camino definitivo a unas elecciones parlamentarias. Ya están los caballos, vamos a decirlo así en términos hípicos, en carrera. Dentro de un mes el PSUV va a su proceso interno para escoger sus candidatos. Ellos sí están enredados. Ellos tienen un vaporón allí e inclusive le negaron en el CNE la legalización a dos partidos de la división chavista. Así es. Democracia Directa del coronel Izarra y María Socialista le negaron, salió publicado hoy en la prensa. Claro, así es, así es. Ahora, eso pone las cosas en otro nivel. O sea, ellos tienen una crisis. No con ellos no queremos decir que en la oposición no haya crisis, también hay. Porque en base a la diferencia... Más que crisis, la pluralidad y la discusión que implica cuando hay criterios diversos. Claro, como decía el secretario general de Acción Democrática, claro que tiene que haber diferencias de opiniones, si son cerca de 27 organizaciones políticas que están agrupadas en la mesa de la unidad. Pedro, y esas voces disidentes que salen allí a explicarle al país que ellos requieren de unas primarias, que van a ser unas primarias alternativas, ¿qué futuro le ves tú a eso, Pedro? No, yo creo que eso es sencillamente ganas de buscar a Dios por los rincones. Es decir, yo no le veo a eso ningún futuro, porque el pueblo venezolano sabe que para salir y producir un cambio democrático en el país, y sobre todo para solucionar todos estos problemas de escasez, de desabastecimiento, inflación, necesitamos una fuerza política unida en una sola dirección y que además ha demostrado madurez y fortaleza. Es que el problema del PSUV y de Diosdado Cabello no se dan cuenta de que ya el camino transitado por la oposición es de años. Y esa madurez y esa constancia no la vamos a abandonar. Y no se va a cambiar ese rumbo. El rumbo es electoral, el rumbo es de cambio. Y eso empieza con las elecciones parlamentarias. Y en ese escenario, que es el escenario político, es allí donde se deben ejercer los controles e impulsar los cambios que el país necesita. Pedro. Además, por eso, mira, es que además yo no veo cuál es el problema. A veces hay gente que va que puede ir de candidatos y otras veces no. Hay unos que entran y otros que se quedan fuera. Se gana y se pierde. Se gana y se pierde. O sea, y eso es un proceso normal. Ahora, si cada vez que alguien pierde va a romper los platos y va a tirar la mesa y entonces va a hacer lo que le dé la gana, pues estamos en el reino de la anarquía. Esa es la anarquía que nosotros desde aquí, desde este escenario, desde esta trinchera, invitamos a los venezolanos a enrumbarnos hacia las elecciones parlamentarias. E invitamos al CNE para que por favor convoquen esas elecciones para de una vez por todas dejar la duda y enrumbar hacia el país, hacia el camino electoral. Y además de eso, mire, yo creo que tanto al PSUV, tanto al gobierno nacional como a la oposición le interesa enrumbarnos definitivamente hacia la elección. ¿Por qué? Porque la elección en un país consumido por los problemas tan graves como lo que estamos sufriendo, le conviene una salida democrática para ver si logramos enfrentar una situación verdaderamente tan crítica y monumental como la estamos viviendo. Un hecho importante es que hubo elecciones en sitios insospechados, no hubo participación del Plan República, no hubo cuadernos, la participación del CNE fue como un buen árbitro, se portó bien y así debe comportarse el CNE en las futuras elecciones parlamentarias, tal cual como se comportó ayer, lo cual no significa
que le vamos a dar una patente de corso, que porque te portaste bien ayer, nosotros creemos que te vas a portar bien en la parlamentaria. No, pórtese bien aquí y siempre, siempre, e impidiendo el ventajismo electoral que hace y ejerce el gobierno cuando hay elecciones. Claro, y sobre todo porque no solamente es importante que los venezolanos tengan el derecho a elegir, sino el derecho a votar, sino también el derecho a elegir. Esos dos derechos tienen que conformar una unidad. Y hasta ahora el CNE hemos visto que se ha dedicado a sabotear esa capacidad de elegir de los venezolanos de manera clara, transparente y además que es lo que garantiza la paz de la República, es la que garantiza la posibilidad de un gobierno que pueda emprender los cambios que el país necesita. Pedro, además de las elecciones primarias de la oposición, hubo un hecho en el país que es el paro de los sectores educacionales, de los profesores y maestros del país. O sea, un país al que al que le ingresó cualquier cantidad de recursos por concepto de la renta petrolera, sus profesores, sus maestros van al paro porque se sienten subpagados, se sienten mal pagados. Ellos con esa vocación de servicio, enseñándole a nuestros hijos esos valores que se enseñan en la iglesia y en la escuela. Ahora es un paro educativo, pero además en un sector que tiene una inmensa cantidad de problemas, donde un problema fundamental es el problema de lo mal pagado que están los educadores, de la falta de materiales que tienen los educadores, de la falta de recursos didácticos, de la falta de recursos pedagógicos. Porque ¿cómo te vas a imaginar tú, Winston, que quien tiene esa hermosa tarea educativa de enseñar a los niños, si ellos no tienen acceso a los libros, si ellos no tienen acceso a seguir educándose, porque hoy el concepto es que la educación es permanente, si ellos no tienen ese acceso a condiciones de vida y a condiciones de trabajo dignas, ¿tú crees que de verdad van a poder educar correctamente a nuestros hijos? No pueden educar correctamente porque van sin mística, van sin motivaciones, o sea, como va cualquier persona a trabajar con desgano. Nosotros invitamos al gobierno nacional a que escuche lo que está ocurriendo en el sector educación, sobre todo a los profesores universitarios, sobre todo a ese sector de la población educativa que se siente subpagada también. Que además te voy a decir que es posible que también se vaya un paro en ese sector, porque hay una convención colectiva con la que el gobierno nacional pretende birlar, dejar de lado las normas de homologación vigentes, y esa convención colectiva, que además el propio presidente Maduro le ordenó al ministro de Educación Superior que se discutiera esa convención colectiva. Sin embargo, esa convención colectiva, que fue una imposición del propio gobierno, no termina de discutirse. Además, Pedro, no termina de discutirse. Hay situaciones bastante incómodas con lo que ocurre en el sector de educación. Salen unas declaraciones de la Fiscal General de la República donde dicen que en el pasado las mujeres venezolanas para ingresar a una universidad nacional autónoma, popular y democrática debían entregar su cuerpo. Ese mensaje poco edificante deja muy mal parado no a la mujer venezolana, sino a esa mujer, a esa fiscal que usando esa tribuna denigra y destruye la imagen de la mujer venezolana, que por demás es una imagen positiva, es una imagen que construye país, es una imagen que conquistó victorias por la independencia de este país. Bueno, pero es que eso es un atropello innecesario. Además, ¿no será un trapo rojo, Pedro? No, hombre, yo creo que a veces las metidas de pata de los funcionarios de gobierno no hay que buscarles explicaciones, hay que decirles que son verdaderamente delatan la indigencia intelectual de esos funcionarios. Pero es sorprendente que una mujer como nuestra querida Fiscal General de la República, que proviene de las aulas universitarias, no me atrevo a decir de qué universidad proviene, pero que por favor modere, modifique su lenguaje, porque la que queda muy mal parada es ella, no es la institución universitaria, no es la mujer venezolana que muchas veces es padre y madre en este país, que constituye y construye familia. Un insulto innecesario, un insulto fuera de lugar, fuera de tono. Yo me imagino que están agobiados por las luchas que hoy emprenden los universitarios
Y los educadores de kindergarten, de primaria, que agobiados por la crisis económica, entonces no se le ocurre otra cosa que decir esta barbaridad. Además te voy a decir una cosa, en las encuestas aparecen dentro de las instituciones de mayor prestigio en el país hoy, mejor consideradas por la opinión pública, la iglesia en primer lugar, las universidades en segundo lugar y los estudiantes en tercer lugar, Winston. Es decir, la reserva moral de un país. La reserva moral de un país. Ahora imagínate tú, Pedro, si yo fui dirigente estudiantil en mi época de joven, tú eres profesor universitario. De tu primera juventud, dirás. En mi primera juventud. Que recién abandona. Todavía, apenas. Ahora, lo sorprendente es cómo se sentirán esas mujeres, compañeras mías de estudio, compañeras tuyas en la universidad, compañeras mías en el doctorado, que para ingresar a la universidad, ¿de dónde habrá sacado la doctora esa opinión? Además, un comentario tan machista. Es machista, es un comentario de una mujer atropellando a una mujer. Es una cosa insólita, pues. Claro. Insólita. Bueno, así estarán las cosas en el alto gobierno cuando un funcionario de la talla y de la estatura de la fiscal general de la República se ocupa de esas cosas, en vez de ocuparse de lo que verdaderamente le compete. Así es. Es la inseguridad. Es la inseguridad. La inseguridad. Que mire, que nosotros tenemos ya cerca de 2 o 3 semanas tocando el tema de la inseguridad, porque ya está en el día a día de los venezolanos. Hoy sale en la prensa que en 18 días del mes de mayo van 263 cadáveres ingresados a la morgue. Ahora, pero tenemos que decir algunas cosas importantes. Fíjate, yo creo que ha habido, porque no tenemos por qué decir que todas las cosas son malas. Ha habido respuestas importantes del gobierno en materia de inseguridad. Yo, por ejemplo, he observado en estos últimos días muchas alcabalas. Además, alcabalas bien montadas, alcabalas donde uno no se siente intimidado o que no sabe el origen. Alcabalas bien montadas, tanto por la Guardia Nacional, incluso por la Fuerza Armada, por las policías. He visto muchas alcabalas. Pero es que algo tiene que hacer el gobierno, ante lo que ocurrió la semana pasada en Maracay, en San Vicente. Pero incluso yo estoy de acuerdo con lo que pasó en Maracay, porque la fuerza pública tiene que enfrentar a las bandas delictuales. Yo en eso no tengo ninguna, y yo en eso, si tengo que decir que respaldo al gobierno cuando la fuerza pública emprende una labor de profilaxia social contra las bandas delictivas, yo lo tengo que decir. Es que claro que tiene que ser aceptado, aprobado y aplaudido. Si es que una población se vio atacada por 800 o 1000 motorizados dirigidos por 2 pranes. Tomando las comisarías. Eso es impresionante. ¿Y la vida de los policías qué? ¿Quién responde por eso? Y la familia de los familiares de los policías. ¿Quién responde por eso? ¿Por quién responde por eso? Pero lo que es grave es que los pranes, unos pranes con nombre y apellido, salió en la prensa nacional. Así es. Todavía el gobierno no ha dado una explicación cierta, real, concienzuda, creíble, para que los venezolanos la asimilemos. Pero es que vuelven a insistir sobre el tema de los paramilitares. Pero entonces, es que el problema es que el gobierno da unas explicaciones tan sin sentido que yo creo que la propia militancia del PSUV debe estar bien preocupada. Porque, bueno, la guerra económica la están perdiendo. De calle, cada vez que no aparece la harina pan del Ceorante y tal, están perdiendo la guerra económica. Entonces inventaron que la delincuencia es de los paramilitares y vuelven a insistir en el mismo tema de los paramilitares. Entonces estamos invadidos por los paramilitares. Yo creo que el gobierno tiene razón. Los pranes son unos paramilitares. Los pranes pero ellos dicen que son colombianos. No, son criollitos. Son criollitos. Los pranes son venezolanos. Ahora, ¿qué piensa un militante del PSUV cuando el presidente le dice que son paramilitares colombianos? Entonces, ellos dirán, bueno, claro, porque ellos dirán, bueno, ¿y cómo vamos a pelear contra una invasión del imperio si nos invadieron los paramilitares colombianos y ni siquiera nos dimos cuenta? Y además nos están matando en todas las calles de la ciudad. Yo se lo voy a poner más sencillo, Pedro. Aquí hay los paramilitares, son los pranes. Los paramilitares son los colectivos. Y te cito un ejemplo. Pasó la semana pasada también. En el Tribunal Supremo de Justicia se robaron 2 vehículos. Uno de ellos es de la magistrada de Yanira Nieves. Y el otro son 2 camionetas de otra sala. Pues bien, seguridad del TCJ se movió, llegó y ubicó las camionetas en el 23 de enero. Conversó con los colectivos del 23 de enero, recuperó una camioneta
de esas dos que tenía ese colectivo. Se las entregaron al TCJ y a la sala donde está la magistrada Nieves y preguntaron por la segunda camioneta. Se las entregamos después que lo utilicemos en alguna diligencia. Bueno, eso es lo que significa cuando inventan el problema de los paramilitares, cuando inventan el tema de la guerra económica, es que el presidente Maduro va a aparecer derrotado, permanentemente derrotado, porque, oye, este es un país invadido por paramilitares, un país donde hay guerra económica, donde siempre la están perdiendo, entonces van a ir a las elecciones, pues bien bueno para nosotros, porque van a ir a las elecciones parlamentarias con un liderazgo derrotado por la guerra económica, por los paramilitares, por todos los inventos que ellos mismos, por todas las mentiras y los embustes que ellos mismos crean. Adicionalmente a ello, en el estado de Aragua también ocurrió un hecho insólito, o sea, que está en la prensa, y que, ojo, no en toda la prensa, porque eso hay que empezarlo a decir, aquí hay opacidad, aquí compraron unos medios y no han dicho nada, entonces no informan nada. Por ejemplo, el gobernador del estado de Aragua le informó, o sea, que en las zonas industriales, ha retirado a la Policía Nacional Bolivariana, ha retirado a la Guardia Nacional y va a incorporar a unas milicias para la seguridad de esa zona industrial. ¿Qué va a ocurrir allí? Si los amigos de la milicia... que vamos a seguir alimentando grupos que no son los grupos formales. Mire, amigo, ese es el problema de la indigencia mental, hermano, que el problema está en que el monopolio de la fuerza lo ejerce el Estado. El Estado a través de sus órganos de su policía, de su inteligencia. Exactamente, que son la policía, que son la Guardia Nacional, que son los cuerpos de ejército, etcétera, etcétera. El Estado. Entonces no puede ser, es inaceptable que se desplace a las fuerzas policiales, a la fuerza pública, a la fuerza que tiene la legalidad del Estado para ser suplantadas por consejos comunales de seguridad, porque eso no existe, eso no es constitucional. Pedro, ¿qué va a pensar un venezolano de a pie común y corriente? Que nuestros militares son muy malos militares, porque perdemos la guerra. Estamos perdiendo la guerra económica. Estamos perdiendo la guerra económica, nuestros generales, con todo respeto, y que están perdiendo la guerra económica ¿con cuáles generales están perdiendo la guerra económica? Coño, con la inflación. El general inflación, el general inseguridad. El general escasez. El general escasez. Así es. Entonces, por favor, señor presidente de la República, genere los caminos para el consenso y el diálogo y la discusión permanente para que el país se recupere la calma. Lo que está ocurriendo con la inseguridad no puede seguir existiendo. Bueno, y ahora fíjate, acaban de asesinar al muchacho Conan Quintana. Conan Quintana lo acaban de asesinar malamente. Acaban de asesinar en una cola, en una visita a un penal, a una muchacha, estudiante de geografía de la Universidad Central de Venezuela de 23 años, asesinada en varias puñaladas. 263 cadáveres en los primeros 16 días del mes de mayo. Pero ¿hasta cuándo esta masacre a la población? Y son jóvenes. Jóvenes. Tú decías que se habían perdido 2 generaciones. Casi 2 generaciones de jóvenes por esta razón. Bueno, yo creo que esto, sinceramente, el gobierno debe tener que reflexionar, porque esto le está costando votos. No le pueden seguir cayendo a coba a la gente del PSUV, porque la gente del PSUV sufre eso, la que está en los barrios. Y tienen que verdaderamente tomar decisiones. Bueno, la gente del PSUV, Pedro, un inciso, la gente del PSUV se debe dar cuenta de que debe existir los contrapesos. No puede ser el partido único, no debe ser el monopolio de todas las instituciones en Venezuela. Tiene que existir diferencia, divergencia, claro, para que no exista un control de una sola organización. Y además porque la oposición tiene mucho que decir en materia de seguridad, en educación, en una serie de estos temas pues que tanto nos agobian. Bueno, Winston, hemos llegado al final de nuestro programa, unas de Cabas y otras de Castro. Siempre agradeciendo a nuestro público su atención, su generosidad al sintonizarnos y esperando que el próximo lunes pues vuelvan a estar con nosotros en un análisis de los diferentes problemas de la actualidad nacional.